a la verdad con la comisionada Lucía González. Este es un aula de las ideas organizada con la Escuela de Educación en conjunto con el proyecto educativo Campus Creativos. Y pues tenemos acá como parte, tenemos, tenemos acá como, este sí funciona mejor. Tenemos acá como parte del conversatorio a la profesora Estefanía Pinzón del proyecto Campus Creativos, a la profesora Lisette García, coordinadora de la licenciatura de Ciencias Sociales, y a la profesora Karina Bautista, coordinadora de la licenciatura en Educación Infantil. Bueno, tenemos un tiempo reducido, entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a empezar con las preguntas a la comisionada y empezamos acá con la profesora Estefanía. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Qué alegría ver que nos vamos sumando poco a poco a todo este tema de la verdad tan espinoso, tan complejo, tan sensible, y pues que no es, digamos, como el plan ir a ver una película y entretenerse, sino conocer un poco de la historia del país y ver cómo nosotras y nosotros como ciudadanos y ciudadanas activas pues vamos a aportar en la construcción de una paz completa. Bueno, comisionada, la primera pregunta. El hecho de que el país conozca la verdad, que se caigan héroes, ¿no? Que se reconozcan esos héroes ahora como culpables de cosas, que se deje de responsabilizar solo a un sector de la sociedad, sino que aparezcan más actores responsables en el marco del conflicto. Eso no puede significar de alguna manera la desestabilización de la institucionalidad de una democracia, digamos, la democracia más antigua de América Latina, dicen, o por el contrario, la verdad contribuye a la profundización de la democracia. Bueno, muchas gracias y un cordial saludo a todos, a todas y a todes, y gracias por esta invitación, profesor Chamid y profesora Estefanía, lo mismo a Lisette y a Karina, muchas gracias por la compañía. Para la Comisión de la Verdad, este es un escenario objetivo, un escenario privilegiado para esta tarea que nos corresponde hacer ahora, que es animar a la sociedad a que asuma esta tarea histórica que hemos hecho como propia, y que realmente entienda que aquí de verdad hay una urgencia de reconocernos en eso que hemos vivido, que nos marca, que hace parte de nuestra historia, querámoslo o no, sintámoslo o no, nos determina como sujetos, como sociedad, como supuesta democracia, profesor Estefanía. Yo quisiera, antes de contestarle a la profesora, decirles de manera muy breve cuál fue la tarea de la Comisión de la Verdad, para que homologuemos como ese sentido que es muy importante. La Comisión de la Verdad nace en el Acuerdo de La Habana porque hay una demanda de las víctimas de verdad. Nosotros queremos no solamente justicia, también queremos verdad, queremos saber qué pasó, por qué pasó. Y se pensó en ese sistema tripartita que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP. La JEP es una instancia de justicia. La JEP encuentra, define quiénes fueron los responsables, los altos responsables, y pone un castigo que, por ser una justicia transicional, es un castigo que pone una balanza, y es a más verdad, menos castigo. Pero además es un castigo que se concerta con las víctimas. Es decir, es una justicia restaurativa, es una justicia que busca que las víctimas realmente sientan que eso que va a pagar el responsable, que no necesariamente es cárcel, porque aquí nos acostumbramos a echar todo el mundo a ese hueco inmundo del que nadie sale
ni mejor, ni nadie gana nada realmente, porque las víctimas, cuando va el responsable a la cárcel, ellas tampoco ganan. Entonces, a más verdad, menos castigo. Y hacen unas tareas o hacen unas propuestas, se hacen unas propuestas, las hacen las víctimas, y en la medida en que ellas se sientan restauradas, ese es el castigo que se pone. Y la otra instancia es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que en este país hay más de 120.000 víctimas desaparecidas. Mejor dicho, nosotros confirmamos que hay 120.000 víctimas desaparecidas, y esa cifra puede llegar hasta 300.000. Les digo que en Argentina, que nos espanta tanto y que lo tenemos en la mente como un referente, hubo 30.000 desaparecidos. Y eso es una tragedia que no se ha cerrado en Argentina. Y aquí el gobierno no le había puesto, el Estado no le había puesto atención a ese tema. Yo digo que porque la mayoría de las víctimas, sobre todo de cierto tiempo, fueron víctimas del Estado, de desaparición forzada fueron víctimas del Estado, entonces el Estado aplazó esa tarea o la hizo muy a medias. Entonces la unidad de búsqueda está en esa búsqueda, y es una tarea que no es judicial, que eso es muy importante, porque muchas personas que saben dónde hay fosas comunes o que saben del destino de alguien, no lo van a decir a un juez que lo va a meter en un lío jurídico y que se va a pasar la vida entera con un enredo jurídico o judicial. Entonces, esto es una acción humanitaria. Tú puedes ir y decir, mire, yo conozco en mi finca, o yo supe de tal cosa y esperamos que avance seriamente, porque cuando hay más de 120.000 desaparecidos, si uno lo multiplica por 5, que serían las personas cercanas, pues es un montón de gente que está todos los días de la vida esperando a alguien. Y si uno lo multiplica por más, porque son los amigos, las amigas, estamos hablando de una herida que hay que cerrar en este país, o hay que ayudar a calmar por lo menos. Y la Comisión de la Verdad, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, tiene por tarea hasta este viernes, cerramos este viernes, estamos a 2 días de cierre de la comisión, después de 4 años y 8 meses de trabajo, comprender qué nos pasó. Solamente eso. ¿Qué es lo que le ha pasado a este país, que por más de 60 años ha tenido una tragedia humanitaria que no hemos sido capaces de dimensionar, que es enorme, que es mucho más grande de lo que uno se imagina, que cualquiera se imagina, que este país no ha terminado de sentir como propio el dolor de los otros, y buscar unas recomendaciones que se correspondan a eso que nosotros develamos, oímos, escuchamos. Entonces, hoy tenemos un informe final, que son por ahí 10.000 páginas, pero hay colgadas en la página web comisiondelaverdad.co, están colgados los volúmenes. Hay uno que es muy importante, que se llama Hallazgos y Recomendaciones, que es como la pepa del almendrón, el pollo del arroz con pollo, realmente decíamos nosotros, porque es el que recoge todo lo que estuvimos escuchando y oyendo durante todos estos años, y hace una síntesis y lo plantea en clave de hallazgos o factores de persistencia. Eso es lo que hemos hecho, y a eso le proponemos unas recomendaciones. Escuchamos más de 30.000 voces, tenemos más de 17.000 entrevistas transcritas, tenemos 1.700 informes entregados por organizaciones de todo tipo, tenemos 420 casos levantados, y escuchamos voces de todos los lados, unos más dispuestos que otros, unos más generosos que otros. Los menos fueron los empresarios sí prácticamente no quisieron contribuir, no entendieron que era una oportunidad muy hermosa de país ante una instancia que no juzga, que no es judicial, de reconocer, de hacer un acto de contrición y decir, nos equivocamos, actuamos de esta manera, actuamos de esta otra porque estábamos
en medio de la guerra, hubiera sido muy bello. Y los miembros de la fuerza pública activos también fueron muy reacios a decir la verdad. Nos entregaron muchos informes, pero también se guardaron mucha información. Qué pena que me extienda, pero es importante para que todos estemos en la misma línea, porque en los tiempos de la posverdad es bueno hacer claridades. Y del miedo a la verdad, sobre todo el miedo a la verdad de este país. Es un país que ha estado casi todo el tiempo, como lo decía el profe, estaba por aquí, Felipe, Carlos, decía Carlos, y contigo y con Chamil, oíamos ahora un país que se acostumbró como a que la guerra era un asunto de buenos y malos, o como dijo el difunto ministro de Defensa, unos malos contra unos buenos, y eso no es así de sencillo, eso es mucho más complejo. Y no querer encarar esa complejidad es lo que nos ha impedido tener un país en paz. Porque hemos pensado que sacando a los actores de la guerra, a los señores que están armados, a los que disparan el gatillo, resolvemos el asunto. Y eso lo llevamos intentando desde hace muchos años. Hemos hecho muchos procesos de paz, hemos hecho muchas negociaciones, hemos hecho muchas desmovilizaciones, hemos metido mucha gente a la cárcel, hemos extraditado mucha gente de esos grupos armados y la guerra no para. La guerra no para porque a la guerra la alimentan un montón de factores que tienen que ver también con nosotros. Y que es necesario ponerlos en la mesa, encararlos y resolverlos para que la guerra no se siga reeditando una y otra vez. Entonces tú me decías, si caen los héroes. Me gustó mucho esa expresión que no la había oído en estos tiempos. Todavía nos falta que caigan los determinadores, precisamente, porque bueno, cayeron unos héroes que fueron las guerrillas, los paramilitares, los miembros de la fuerza pública que han reconocido esas cosas horribles que han pasado desde la fuerza pública. Ellos se creyeron el cuento de que estaban salvando la patria, y como dice el padre Francisco de Rubó, hay que creerle a la gente, hay que creer en la legitimidad de quienes fueron a la lucha armada buscando supuestamente una transformación social, pero esa lucha armada no produjo sino horror, muerte, dolor, deterioro, no solamente personal, sino social, político y en la democracia. Pero igual pasó con los paramilitares, ellos eso sí que se creyeron la historia de que nos estaban salvando de las guerrillas, más los paramilitares cuando tuvieron el apoyo de la fuerza pública, de muchos alcaldes, de muchos empresarios, de miembros del Estado, ellos se sintieron unos héroes. Y lo mismo seguramente pasó con muchos de los de la fuerza pública que actuaron por fuera del derecho internacional humanitario, porque también la guerra tiene reglas. En la guerra se pueden matar en el combate los que decidieron irse al combate, pero hay unas reglas que te dicen por fuera del combate tú no puedes matar a un soldado o un guerrillero que esté en su casa descansando, o las minas antipersona están prohibidas por el derecho internacional humanitario, o tú no puedes matar a una persona que ya has cogido, ya has retenido, tú no la puedes torturar y matar, tú la tienes que llevar a la justicia o hacer un proceso. Entonces, pero eso aquí se olvidó. Eso se olvidó, el derecho internacional humanitario se olvidó, y los derechos humanos también. Entonces esos hombres y mujeres, la mayoría hombres, porque la guerra es un proyecto patriarcal, yo creo que ustedes se acuerdan cuando Timochenko entró a la JEP, la primera vez que entró con la mano así, pues venía todavía muy héroe. Ellos han hecho un proceso muy doloroso, muy profundamente humano,
de un examen de conciencia, como dice la Iglesia Católica, contrición de corazón, propósito de enmienda, acción de boca, que es nombrar la cosa, y están en el proceso de la reparación de las víctimas. Eso que nos parece que al país no le sirve, que le parece que no están diciendo la verdad, que son unos infames, eso es un asunto dificilísimo y complicadísimo, y los que estamos cerca sabemos lo que significa humanamente tener que pasar de ser héroe a villano. Y cómo se construye una otra subjetividad para poder separar y plantar cara frente al mundo. Eso no es fácil, eso es una tarea muy difícil, y yo que he estado muy cerquita de los responsables, tengo que decir que en este país se ha avanzado muchísimo en eso. Hombres que tienen a su haber más de 4.000 asesinatos, hoy en día están trabajando por la paz y están trabajando de la mano de los quienes fueron sus enemigos. La semana pasada tuvimos una mesa de comandantes de todas las guerrillas, de la mayoría de los grupos, de todas las guerrillas menos el Quintín Lame, que están los dos únicos que quedan, están muy viejitos. Entonces todas las otras guerrillas, comandantes de los paramilitares, la mayoría, y miembros de la fuerza pública. Y esos seres humanos están trabajando por la paz y están trabajando juntos. O sea que es posible la reconciliación, es posible que un sujeto, mejor dicho, es muy hermoso poder darle una otra oportunidad sobre la tierra a esas personas que fueron a la guerra, muchos de ellos legítimamente, porque pensaron que era una opción política legítima, que no legitimamos la guerra, sino esa decisión que tuvieron en su momento. La mayoría de ellos fueron o forzados o por circunstancias que uno podría haber estado en la guerra también, por una venganza, por las situaciones de pobreza, de marginalidad, pues, por muchas cosas. Y lo más importante, Estefanía, es lo que tú nombras. Lo más importante para mí de la Comisión de la Verdad es que la guerra, el relato de esta guerra, el relato de este conflicto armado interno, no se centra solamente en los grupos armados. Aquí hay responsabilidad de todos los lados. Y de todos los lados aquí hay una responsabilidad política inmensa. Nosotros heredamos de la violencia con V grande, heredamos unas divisiones a muerte, y esas divisiones a muerte siguieron hasta hoy en el país. Aquí todavía se mata por política, se matan los alcaldes en competencia, se asesinan concejales, se asesinan diputados, bueno, se cooptan. No solamente los paramilitares han cooptado a los políticos, sino que lo más simpático en este país es que los políticos han cooptado a los paramilitares y los políticos han cooptado la guerrilla y han cooptado el narcotráfico. Aquí desaparecimos a la Unión Patriótica, y no solamente a la Unión Patriótica, muchos grupos de opciones alternativas fueron eliminados recién naciendo, como a luchar como uno, pero también miembros del Partido Conservador y muchos miembros del Partido Liberal. Y eso sigue sucediendo, pero también sigue sucediendo a través de la palabra, la eliminación del otro, la destitución del otro. Y eso sucede en la vida política y en la vida cotidiana. Aquí nadie tiene empacho, nos acostumbramos a destituir al otro, a quitarle la honra, a armar falsos judiciales, etc. Por supuesto, el tipo de democracia que tenemos es un tipo de democracia de muy baja intensidad. Aquí la democracia llega a muy poquitos territorios de este país, se ensaña con las poblaciones étnicas, las poblaciones negro, afro, palenquera, raizal e indígenas tienen acceso a muy poquitos derechos y viven en territorio con muy baja presencia del Estado, lo que los hace profundamente vulnerables, y eso se deriva de un racismo estructural que nos habita a todos y todas y todes,
Uno se revisa y uno ve que tenemos esa herencia colonial que nos habita, no solamente el racismo, sino también el clasismo, el patriarcado, que se expresan de manera muy brutal en la guerra. Y el racismo, el Estado es racista, profundamente racista. El Estado ha abandonado a los territorios étnicos, a los territorios afro, no es sino ver los indicadores de desarrollo de los territorios afro, Palenquero, Raizal, el abandono en que se sienten. A mí me gustó mucho que Petro fuera a Providencia y a San Andrés. Ustedes no se imaginan el abandono de Providencia y San Andrés. Esa gente, yo salí de allá diciendo, esas islas se las debían regalar a Dubái, a alguien que le pare bolas, que los haga sentir parte de algo. Es que es impresionante. Y la gente nombra el abandono del Estado una y otra vez, las víctimas y los responsables. Otoniel, con quien hablé muy largo, muchas veces, Otoniel dice abandono del Estado cada 6 frases, porque es que él no conoció Estado. Dice, yo vine a conocer el Estado cuando ya había pasado a la segunda guerrilla, un helicóptero que bajó a un señor que estuvieron como 5 minutos en este territorio y se fueron. Pero la gente habla del abandono del Estado como el abandono del padre, como, pucha, pues es que a mí no me tienen en cuenta, es que yo no importo. Y eso es así. Pero también tenemos una sociedad absolutamente inequitativa. Los niveles de inequidad de Colombia son vergonzosos. El nivel de acumulación de tierras de los más altos del mundo. Tenemos una fuerza pública que se quedó en el modo guerra. Entonces, nos lo decía el general Naranjo la semana pasada, decía, yo después de que me leí pues hallazgos y recomendaciones, porque nadie se ha leído el informe final completo, ni la señora Cabal, ni esas que despotrican, ni completo ni incompleto. Decía el general Naranjo, yo después de que me leí el informe de la comisión entendí una cosa, que en vez de haberme pasado la vida buscando ganar la guerra, debía haber buscado parar la guerra. Y aquí hemos alimentado la guerra una y otra vez, el narcotráfico. Bueno, lo que quería decirte también es, esa es la riqueza, vamos a hablar si quieren más adelante de muchos otros factores, pero la riqueza del informe final es esa, y además, por ejemplo, todo el análisis cultural, que es, nosotros somos racistas, somos clasistas, somos patriarcales. Eso ha enriquecido la guerra, eso ha alentado la guerra, eso se ha expresado muy duro en el marco del conflicto armado. También traemos esa historia del enemigo interno que nos vendió Estados Unidos cuando nos dijo que había que eliminar el comunismo, que había que borrar los comunistas. Nos dieron permiso de matar a los comunistas y detrás de los comunistas matamos liberales y matamos curas y matamos defensores de derechos humanos y matamos líderes sociales, y todavía nos asustan con el comunismo. Yo creo que es el único país del mundo donde sale el comunismo, el coco. Eso es una cosa muy rara. Somos muy ignorantes políticamente y en ese sentido. Entonces, eso, y lo otro es, esto es una democracia, Estefanía, de muy baja intensidad. Realmente es una democracia muy de forma, y es una democracia de muchos privilegios y de muchos abandonos. Esa es la pelea que tenemos ahora que librar, ¿cierto? Ser capaces de dar un salto a una democracia que se profundice, que se radicalice en el sentido de lograr llegarle a todos y todas de la mejor manera. No, tranquila, démosle paso a la pregunta de la profesora Karina. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Comisionada, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Hay una pregunta, digamos, allí importante, y refiere hacia los niños y las niñas. Nosotros en la licenciatura en Educación Infantil del Poli formamos maestras y maestras para las infancias de Colombia. Tenemos maestras y maestros en todos los lugares del país,
Y en muchas ocasiones, en nuestras clases, en nuestros encuentros con ellos nos cuentan, ellos más que nadie saben y han resistido, ¿no? Resistido no desde aguantar, sino desde las movilizaciones, ¿no? Y todas las apuestas que hacen para poder enfrentar. ¿Cuál es el papel de los maestros, de la escuela, cuál sería el papel de los niños y las niñas en esta era de posverdad, que naturalmente han estado invisibilizados por todos los tipos de violencias que la guerra, digamos, impuso? ¿Qué crees tú? ¿Cuál sería allí el papel tanto de maestras y maestras y de las infancias de Colombia? Gracias, Karina. Sí, ahora tenemos pues viva esa discusión, ¿no? Con la discusión de si los niños y las niñas los vamos a adoctrinar con esta nueva verdad que va a transformar, va a volver comunistas a todos. Lo primero es recomendarles el capítulo de las afectaciones a niños, niñas, adolescentes, fundamentalmente de jóvenes. Se hizo un trabajo más pequeño que es impresionante. Vale mucho la pena verlo a profundidad. Lo segundo es decir que el desamparo de los niños en este país es impresionante y es lo que los ha conducido fundamentalmente a ser objetos y sujetos de la guerra. La mayoría de los niños están lejos de protecciones, de instituciones que los protejan, y como tú decías, los maestros y maestras en los territorios, especialmente pues en los territorios más lejanos, están muy desprotegidos y están todos muy atravesados por el conflicto armado, porque lo viven en sus casas, porque pasa por la escuela, porque la escuela no hemos logrado que la escuela sea el sitio sagrado, que los actores armados protejan. De hecho, pues la fuerza pública muchas veces se toma las escuelas cuando el proceso de justicia y paz, la desmovilización de las autodefensas Unidas de Colombia se hizo, los puntos de concentración de las autodefensas se hicieron en escuelas, pues el gobierno permitió que eso sucediera. Entonces, por un lado están profundamente desprotegidos, por el otro lado están profundamente afectados, atravesados por la guerra, y los maestros y maestras muy solos en ese trámite del conflicto armado, cómo se tramita el conflicto armado que se vive a diario en esas escuelas y en esos colegios. También, por supuesto, en las ciudades, porque las ciudades están también muy atravesadas por las violencias, y no solamente los sectores populares, también los sectores altos. La intolerancia de las clases altas en la escuela es un síntoma muy, muy evidente, ¿no? Toda esa incapacidad de tramitar las diferencias, de verse en los distintos. Bueno, una cosa que a mí me parece muy impresionante, y es que cada vez hay más guetos, ¿no? No, es que yo tengo los hijos en un colegio que hay 10 niños y todos son blancos, rojiazules. Así no hay país que se construya. Yo creo que Europa, uno de los pasos más grandes que dio después de la Segunda Guerra Mundial fue apostarle a la educación pública, y así todos crecieron en el mismo lugar y se reconocieron en la diferencia. La reina de Holanda lleva a los niños a la escuela pública, eso me parece pero lo máximo. Entonces yo creo que los maestros y maestras, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para que en la transmedia digital quedaran unos dispositivos pedagógicos, unas herramientas, unas películas, unos relatos. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación a ver qué somos capaces de seguir aportando y seguir trabajando, pero por supuesto no es la comisión la que tiene por esencia esa tarea, son ustedes, los maestros, las escuelas de pedagogía, las licenciaturas. Quedó mucho material, hay por ahí 6.000 piezas que pueden bajar, utilizar, ver. Hay canciones, hay obras de teatro, hay libros animados, hay relatos de niños y niñas, para que empecemos a nombrar. Yo creo que lo primero y lo más importante es
nombrar mucho, hablar mucho sobre las razones y las causas del conflicto armado. Porque lo primero es cómo trabajar adentro el sujeto en el reconocimiento y valoración de la diferencia. Una de las causas o los factores de persistencia que nosotros encontramos es que tenemos una noción del otro muy chiquita, muy reducida como al entorno inmediato, y nosotros tenemos muchas estigmatizaciones, muchos prejuicios, hemos construido una noción del otro cargada de prejuicios porque es comunista, porque es rico, porque es guerrillero, porque es empresario, porque es decir, cualquier cosa es una sentencia. Aquí le dicen a uno que es de izquierda y es una sentencia, pero si también te dicen que sos de derecha, también es una sentencia. Entonces yo creo, nosotros le propusimos en las recomendaciones al Ministerio de Educación poner en el centro del sistema educativo la ciudadanía para la paz. Este es un país que tiene que poner la paz en el centro. Y la paz es la posibilidad de vivir en armonía y en convivencia en la diferencia, porque este es un país absolutamente diverso y con un déficit ahí, un déficit del reconocimiento y valoración de la diferencia. Nosotros insistimos mucho en que se reconozcan las etnias. A mí nunca nadie me habló de los pueblos indígenas, jamás. No sé usted cuántos pueda nombrar, le caben como aquí, ¿cierto? Son 115. No, nadie nos habló de ello ni nos dijo que le aportaban muchas cosas y que eran muy importantes para esta nación, que hacían parte de este bosque nativo maravilloso. Yo esta semana pasada que estuve en Providencia y San Andrés, yo decía, los raizales, esa es una sociedad que no existe para uno, es decir, no tenemos, si nos hacen un examen lo perdemos todos, y menos que nos hablaron de los negros, pues que los negros, la cultura, lo que les significan, los aportes que pueden, muy difícil, pero tampoco nos hablaron de las iglesias o las comunidades de fe, pero tampoco de las doctrinas políticas. Esto ha sido una educación para blancos, castellanos y católicos, punto. Y así es muy difícil que uno aprenda a vivir con la diferencia y a saber que el otro te enriquece en la diferencia. Como decía Exupéry, si difieres de mí, lejos de herirme, me ilustras. Entonces yo creo que los niños, sobre todo los niños, tienen que aprender eso. En ese sentido yo también insisto mucho en la necesidad de ver a los otros y de conversar con los otros distintos. Pues yo tengo amigas que creo que nunca han hablado con nadie que no sea de su clase. Y eso las hace también mucho más temerosas y mucho más defensivas y posiblemente mucho más agresivas, ¿cierto? Y viven más maluco, viven mucho más maluco por esos miedos que tienen. Entonces hay que trabajar eso y hay que trabajar en la deliberación. La deliberación como la construcción del diálogo en la diferencia sin construir enemigos. Aquí el opositor o el contradictor lo convertimos muy rápidamente en un enemigo. Y eso es un asunto de la cultura que hay que transformar muy rápidamente. Miren lo que nos pasa políticamente, no podemos discutir políticamente. Hoy no podemos decir en las casas, no podemos hablar de política en las casas. Ya eso se prohibió porque se volvió un tema que en vez de enriquecer la conversación, nos ponen una pelea a muerte. Los chats y esos WhatsApp y esas cosas, yo veo que todo el mundo, yo me salí porque esos son uribistas, yo me salí porque esos son petristas, ¿cierto? Eso pues pasa todos los días y así es muy difícil construir una democracia que es el escenario de la deliberación en la diferencia. Y lo otro que es muy importante es, pues eso lo saben más ustedes que yo, por supuesto, pero que nosotros lo trabajamos mucho, es darles la voz, ¿no? Ellos, que sean ellos mismos también los que van construyendo pues sus relatos y sus demandas. Uno se crió muy como obedeciendo y ya no es tiempo de la doctrina, ¿no? También el padre Pacho le contestaba al Centro Democrático esta semana, nosotros no vamos a hacer cartillas porque nosotros no doctrinamos, proponemos conversación y proponemos lectura. No sé, gracias.
Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Recordar que este evento de la Escuela Abraza la Verdad lo asume la Escuela de Educación del Politécnico Gran Colombiano, donde hay una cátedra y muy importante que es la cátedra de Craig Camps, ¿cierto? Que es una, digamos si se quiere, una área transversal que aborda todo el problema de la formación humanista de los profesionales. Y quiero empezar por ahí y, bueno, resaltar que además la escuela tiene alrededor de 3.000 estudiantes virtuales en los territorios, ¿cierto? Entonces, el ejercicio de abrazar la verdad, el ejercicio de invitar esta noche aquí a Lucía y a los que nos están acompañando tanto en PoliTV como los que están aquí en el auditorio, es una pregunta que nos venimos haciendo también como escuela y que creo que Lucía también lo señalaba, y es como esa persecución un poco, ese encerramiento, bueno, no sé cómo llamarlo, a todo lo que nos implique debatir, opinar, discutir, entrar en confrontación de ideas y demás. ¿Y por qué lo señalo? Porque los espacios de formación humanista se acaban en las universidades, ¿no? Es un espacio al que no se le brinda mayor importancia. No es importante debatir, no es importante saber en qué país se está, ¿cierto? Entre más se esté de pronto en las redes o en los mundos imaginarios en los que cada uno de nosotros está, pues mejor. De pronto en el mundo de privilegio o de mucha escasez que cada uno está. Y encontrarnos como país ha sido una de las grandes dificultades precisamente de los colombianos. Nosotros, digamos, desde la Escuela de Educación, hacíamos un ejercicio hace poco, digamos que la comisión viene trabajando hace algún tiempo, y para muchos profesores es un aliento, es una voz de aliento estos ejercicios que han nacido de los procesos de paz, porque aquí sí se ha querido construir una verdad histórica única que invisibiliza a un montón de gente que sale del relato, ¿cierto? Lo decía Lucía, las comunidades indígenas, las comunidades negras, el odio a los pobres también, ¿cierto? Toda la población que sobra, los combatientes, y mientras a mí no me toque el conflicto, que los que allá están respondan, los que están más cerca en los territorios, digamos, de la periferia, los que están en los territorios históricamente abandonados por el Estado, como lo decía Lucía, si uno lee el informe de No es un mal menor, o si uno lee el informe de la JEP sobre el caso de reclutamiento forzado, pues uno dice, muchos de los niños y niñas de los territorios no tuvieron otra oportunidad que ser combatientes en este país, del Ejército Nacional, de las fuerzas insurgentes o paramilitares, ¿cierto? Y uno dice, es una infancia perdida, es una juventud perdida para un país que se supone la mayoría de su población es joven, ¿no? ¿Qué implica que un niño haya ido a la guerra? ¿Qué implica que tenga esa experiencia de la guerra? ¿Y qué implica que cuando llega a la ciudad, a la escuela, cuando se hace su proceso de reinserción por proceso de paz o por el otro medio, ¿cierto? ¿Qué implica también que esa sociedad también lo rechace, ¿cierto? 1000 veces condenado por no haber tenido otra oportunidad en la tierra. Entonces, en ese sentido, digamos, la escuela había venido haciendo un ejercicio que era tejer historias para la paz en medio de los ejercicios de volver la verdad un elemento de debate en la Escuela de Educación. Y lo quiero señalar porque una de las cosas que nos dejó de enseñanza ese proceso era que efectivamente había unos estudiantes que no conocían del conflicto, ¿cierto? De pronto la ciudad como que nos encierra y ustedes se lo pueden preguntar. Aquí hay problemas de transporte, hay problemas, pero aquí en Bogotá o en las 3 principales capitales del país, nosotros lo tenemos de alguna manera todo. Si uno va a los territorios, si uno va allí a Fusagasugá nada más, ¿cierto? Si uno va allí a Icononso, ya la cosa empieza a ser difícil. Ya no hay carreteras, ya no hay señal para el celular, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que ya no existen y ahí ya no existe el Estado para hacer una denuncia, ¿cierto? Para denunciar un secuestro, un reclutamiento forzado, etcétera. El Estado no está presente. Y si el Estado no está presente, pues la población de alguna manera queda ahí en medio de esa situación. Entonces, fue muy diciente para nosotros que los estudiantes, digamos de acá, de Bogotá en este caso,
no conocieran esa historia, pero los estudiantes, que era lo que señalaba Cari, de los territorios, nuestros estudiantes que están allá, ellos sí le contaban a uno todo lo que había pasado, ¿no? Entonces sí, profe, incluso, mire, aquí pasa esto, pasa lo otro, hay una verdad que no pasa, dependiendo del actor armado, uno puede o no puede hablar de ciertas cosas, y a mí, digamos que, o bueno, como escuela también, es el papel que juegan las ciencias sociales, que juega esta formación humanística para poder construir una verdad más incluyente, la de todos y todas. Y en esa medida, digamos que la última pregunta, o bueno, es la pregunta que me correspondió a mí, es cómo se tramita la verdad en la escuela. Yo no voy a contestar eso aquí. Sí, ya son las que saben. Claro. Nosotros lo único que hemos hecho y vamos a seguramente a seguir haciendo es entusiasmarlos para que lean lo que hemos escrito, que como digo, eso no es un trabajo de 11 señores comisionados, ni siquiera de 1000 personas que hicieron parte de esta Comisión de la Verdad como institución, sino de las miles de historias, relatos, llantos, arrepentimientos, actos heroicos también que escuchamos y que los estamos poniendo a disposición de los y las maestras, y en ese sí hicimos un esfuerzo adicional. Primero tuvimos una red de maestros y maestras durante 2 años que trabajaron en la co-creación de unas herramientas que hoy se instituyeron en una comunidad de práctica que se llama que la verdad sea dicha, y que está trabajando y que se pueden articular a ella todos los maestros y maestras, porque es construir colectivamente y sobre todo construir en la diferencia, porque lo lindo de esa red de maestros es que había maestros indígenas, afro, maestros exiliados, maestras mayores, menores, sardinas. Eso fue muy bonito. Entonces yo sí creo que ustedes son los que están llamados a hacer ese trabajo. Pero en la interpelación primera que tú haces, yo quisiera redundar un poco, y es: no es posible, ni ética ni políticamente, que uno pase por encima de esta tragedia. Creo que es un imperativo moral hacerse cargo de esta historia, reconocerla y pensar el lugar que uno tiene en esa historia. ¿Y qué es lo de uno que tiene que aportar? ¿Qué es lo de uno que puede mejorar? Y que lo puede mejorar en su pequeño entorno. Si todo el mundo tuviera un propósito en clave de esa convivencia o de ese esfuerzo que hay que hacer también. Entonces, yo pues creo que tenemos una sociedad mucho más formada políticamente hoy. Creo que tenemos una juventud mucho más consciente. El estallido social nos lo puso en evidencia, una juventud que sabe lo que es intolerable y la urgencia de construir equidad, pero también unos riesgos altísimos con las redes sociales. Pues una a punta de TikTok no va a ninguna parte. Uno a punta de TikTok no va al cielo, ni va a la paz, ni va a ninguna parte. Entonces hay como esa cosa doble, y yo sí creo que como seres humanos tenemos que tener la conciencia de que la humanidad la humanidad nuestra está en relación con la humanidad de los demás, y una nación se construye cuando las partes de esa nación se sienten una, cuando uno se siente en el dolor que produce la guerra en el Chocó, o la guerra en el Arauca, o las violaciones de los derechos humanos en el Putumayo, o el reclutamiento de niños y niñas. Es decir, cuando uno se hace parte de esa humanidad de los otros y de esa ciudadanía. Es decir, uno es ciudadano en la medida en que se siente también corresponsable. De resto no pasa de ser un vil peatón del país. Y en ese sentido también creo yo que lo profundamente humano y el humanismo al que tú te refieres no puede seguir siendo en las universidades un relleno, sino la esencia misma. Martha Nussbaum pues tiene ese trabajo tan profundo sobre
sobre el valor y la importancia y la urgencia del humanismo. Nosotros le proponíamos al ministro, como mucha gracia, que hiciéramos las pruebas ser en vez de las pruebas saber. Es primero el sujeto moral y el sujeto ético, después ese sujeto, además tiene cuando uno encuentra el sentido en el otro, uno también se preocupa por aprender otras cosas, ¿no? ¿Para qué necesitamos matemáticos si esas matemáticas no le van a servir a la humanidad o al otro? Pero resulta que ya Bogotá había hecho un ensayo de prueba ser, y eso nos parece maravilloso. Si fuéramos capaces de medir las competencias humanas para vivir en sociedad, eso sí sería la transformación propiamente de la educación. Y yo me acuerdo, yo trabajé en Colombia Humanitaria, que era la atención del invierno, cuando este país se inundó, y trajeron unos especialistas muy tesos, unos personajes muy formados a hacernos una asesoría. Casi todos habían estudiado en Harvard, colombianos. Y nosotros terminamos diciendo, vea, no dicen sino barbaridades. Porque la desconexión con el país era de tal tamaño que no podían ser útiles a ese propósito. Gente súper formada y gente con muy buena intención, pero con una desconexión. Es decir, ¿por qué no podemos poner no sé qué en Quibdó? Porque queda a 400.000 pesos en lancha de, ¿cierto? O Monpós, que es Monpós. Realmente un ciudadano y un profesional, sobre todo, tiene que dar cuenta de su país, tiene que ser capaz de dar cuenta de su país. Y uno reconoce la gente grande cuando es gente que da cuenta más allá de su propio entorno, de la responsabilidad. Como decía Humberto Eco, Carlo María Martini, que es un cardenal, le preguntaba a Humberto Eco, le decía, usted es ateo, pero entonces, en caso extremo, ¿usted a qué apela? ¿Cierto? Si no hay un Dios, ¿usted a qué apela? Entonces le decía al otro. La ética nace cuando el otro entra en escena. Entonces esa empatía es una tarea que hay que profundizar y extender. Bueno, un saludo a los más de 130 estudiantes que nos están viendo desde la sede de Medellín por PoliTV. Yo voy a juntar mi pregunta con la pregunta de cierre de la profesora Estefanía. A propósito de lo que su merced mencionaba sobre los empresarios. Y es sobre todo cómo podríamos hacer para que esos empresarios que no han querido contar su verdad o la verdad que ellos conocen y que desconoce el país se conozca, entre otras cosas, porque así como pasó con la comisión pasó también con la JEP. Entonces los mal llamados terceros no son más del 2% de los que están, digamos, hablando ante la Justicia Especial para la Paz, y pues algo similar ocurre tal cual como nos dice la comisionada pues con la comisión. Esa pregunta la quiero juntar con la pregunta acá de cierre de Estefanía, también teniendo en cuenta el tiempo que nos queda. Bueno, pues básicamente mi pregunta es que parecía que nos hubiéramos reunido antes para formular estas preguntas usted y yo. Le digo. Ustedes en la comisión, porque es que es básicamente un resumen. Ustedes en la comisión de la verdad identificaron una cantidad de retos, de hallazgos y unas recomendaciones para el país. Ustedes se le entregaron a Petro y le dijeron, presidente, mira aquí están, y él dijo, yo me las voy a leer. Vamos a ver en qué página va. Pero en Colombia tenemos la costumbre de achacarle la responsabilidad al otro, ¿no? Entonces, no, que solucionen ellos. Pero ustedes en la Comisión de la Verdad dicen, no, es que este chicharrón es de todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones para la sociedad en general? Para no detenernos únicamente con las del gobierno, porque allá
ya el presidente seguramente está en pantuflas leyéndolas en este momento, pero ¿cuáles son esas recomendaciones para la sociedad en general que no dan espera? O sea, que tienen que salir de aquí, acá la muchacha, y tiene que decir, pucha, me voy pensando en esto y tengo que ponerme pilas con esto. Muchas gracias, Estefanía y Shamit. La primera tarea es leerse alguna cosita de todo eso que dejamos, porque esa tarea la hicimos para muchos y muchas, y las víctimas sobre todo, con la esperanza de que se hiciera más conciencia en este país, porque necesitamos que haya una masa crítica más grande, sintonizada con las transformaciones que son necesarias. Las transformaciones no las hacen los gobiernos pues, si no hay una masa crítica movilizando esas ideas. Y yo creo que, por supuesto, parte de la transformación que se plantea ahora tiene que ver pues con una movilización muy grande de la sociedad civil desde hace muchos años, de las víctimas en particular y del estallido social. El estallido puso esta sociedad también como estamos en un borde, en un límite, que lo decía también Alejandro Gaviria, el hoy ministro de Educación, decía: esto es una olla a presión que si no se le levanta la tapa y se le da un poco de respiro, va a explotar. Yo creo que aquí hay gente que la pasa demasiado maluco y que han sido unos resistentes impresionantes. Entonces, lo primero es eso, lo segundo es volver esa lectura en una reflexión crítica que se incorpore en el sujeto y en las agendas de las organizaciones, de los movimientos, de los liderazgos, porque hay muchas cosas que hacer. La primera, yo diría, y la fundamental, tiene que ver con las recomendaciones de carácter cultural, esa obligación de construir un nosotros mucho más generoso, mucho más incluyente, que significa deconstruir el racismo, deconstruir el patriarcado y el clasismo, que no es una tarea sencilla. Uno cree que eso es una cosita que está ahí, eso está inscrito desde la época de la colonia. Y lo ve uno en tantas cosas, lo ve uno en la narrativa de los gobernantes, por ejemplo. El presidente Duque, pero no es el primero, se da el lujo de no recibir a los indígenas que vienen marchando desde el Cauca. Son sujetos de segunda que pueden no recibirse. No ha faltado quien haga comentarios desde las más altas esferas de poder contra los indígenas, contra los pobres, contra los sindicalistas. Las narrativas en general son muy importantes, construyen realidades. Entonces nosotros hablamos de la narrativa de los decisores, que son, o de aquellos que tienen incidencia, injerencia, cuidar esa narrativa. Del sistema educativo, pues estamos haciéndole unas recomendaciones, las que hablaba ahora, a los medios de comunicación, por supuesto, y yo sé que aquí hay gente que va a trabajar o que trabaja en los medios de comunicación o en la comunicación, un análisis pues elemental de la comunicación y de la iconografía que hemos usado, da cuenta de una sociedad blanca, castellana, católica, además de mujeres flacas, ¿cierto? Y apenas estamos viendo en la publicidad uno que otro negrito. Indígenas todavía no los vemos en la publicidad de Bancolombia o en la publicidad de las grandes empresas, ¿cierto? Eso es una cosa... Coca-Cola, y bueno, eso va construyendo esa noción del desprecio, del otro que es menos, del otro que no vale la pena ser visto ni ser seguido. Estamos también hablándole a las iglesias, estamos diciéndole a las iglesias que tienen una enorme responsabilidad, porque las iglesias marcan muy duro los sujetos en el asunto ético, y tienen una responsabilidad mucho más grande que la que realmente se han jugado. Yo que vengo de la Iglesia Católica, con la que ya peleé,
yo pues no le perdono que no haya estado del lado de la paz en el plebiscito, con toda, porque es que la paz es inherente a la dignidad humana. Es decir, ¿qué es la guerra sino el desprecio por la dignidad del otro, por la igual dignidad de los seres humanos? Entonces no es posible que haya habido una iglesia que por jugarse unos equilibrios políticos adentro, que es que aquí hay unos, aquí hay otros, no haya tomado una decisión de fondo por la paz, que es salvar la vida y construir una dignidad, como dice Francia, hasta que la dignidad sea costumbre, es lo que dice ella, sí. Entonces, hay también, yo creo que con los empresarios, a uno lo que le parece es que tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo, tienen miedos institucionales, que esos son horribles, porque esos tienen que ver con la bolsa de Nueva York. Entonces, a ellos les da mucho miedo que si dicen una cosa, la bolsa de Nueva York reaccione. Y eso pues no lo maneja nadie. Eso sí ya pues está por fuera de... Pero también tiene que ver con que han sido muy intocables. Como pasa con la fuerza pública. Imagínense que nosotros ya nos habíamos saltado la Constitución del 91 sin tocar la fuerza pública. El Acuerdo de La Habana se puso una línea roja y se dijo, aquí no se habla de la fuerza pública. Y nosotros nos hemos metido con la fuerza pública porque sería antiético no hacerlo. Porque hay un reclamo inmenso de inmensas capas de la población que dicen necesitamos una fuerza pública legítima, que sea capaz de respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos siempre. Y eso no es contra la fuerza pública, eso es por una fuerza pública profundamente comprometida con el otro, con el ser humano, que nos cuide. Tenemos el ejército, el segundo ejército más grande de América, después del de Estados Unidos, el que más recursos tiene, el que más tecnología tiene después de Estados Unidos, y tenemos 10 millones de víctimas que están cuidando. Entonces, creemos que están cuidando los que tienen más poder, los que tienen más tierras, están cuidando los proyectos de las multinacionales, están haciendo falsos positivos. Ahí hay un daño institucional, eso no son manzanas podridas. Hay un daño en la institución adentro que hace que seres humanos que jamás se les hubiera ocurrido matar a una persona inocente, lo hacen. Porque ahí hay una cosa institucional que hay que resolver en favor de la iglesia, en favor de la fuerza pública. Gracias. Bueno, la comisionada nos dijo que tenía 1 hora y la hora se acabó. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Voy a hacer una propuesta y es léanse cosas y yo vuelvo. Yo vuelvo cuando se lean muchas cosas y cuando vean cosas, vean películas, vean los actos de reconocimiento de los responsables, oigan entrevistas. Hay una obra de teatro, una puesta en escena que se llama Develaciones, que es hermosa. Bueno, hay muchas cosas muy bellas y yo vuelvo y yo no hablo sino ustedes. A mí ese ejercicio me parecería, pero maravilloso. Listo. Es una promesa para una segunda parte de este conversatorio. Yo estoy convencido que esto definitivamente es un abrebocas para abrir nuevas conversaciones en los salones de clase. Y pues nada, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a las profesoras y muchísimas gracias a ustedes por asistir. Tengo una tarea, no me voy a dormir, me voy a seguir haciendo una tarea de una comisión con el presidente de España está aquí y vino con una delegación y ellos quieren ver el tema de cultura que trabajamos y arte en la Comisión de la Verdad y me figuró. Entonces, bueno, sí, no contaba con eso. Pero tenemos el compromiso de que vuelve. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por venir y muchísimas gracias también a Medellín por estar conectados hasta esta hora y pues ya estamos comprometidas para la próxima.